Bienvenidos al vuelo de la abeja. Soy Luciano Reboredo y hoy vamos a comentar varios aspectos de la política nacional. El más importante probablemente de esta semana ha sido la elección del nuevo presidente del Congreso. En ese tema, siempre, como suelo decir, el Perú no deja de sorprendernos. Primero vamos a ubicarnos en el escenario, ¿no? Porque la sorpresa ha sido grande. Primero, hace un mes atrás, un mes y medio atrás, en julio, se eligió una mesa directiva. Y en ese momento hubo una serie de conflictos, porque por un lado estaban las fuerzas oficialistas de la izquierda, con sus niños y todos los demás corruptos del Congreso, y por otro lado las fuerzas democráticas, también con sus más y sus menos, pero que no lograban ponerse de acuerdo. Entonces se vio la posibilidad y el peligro de que el gobierno, las fuerzas políticas del gobierno, que con lo que eso implica, podrían haber ganado el Congreso. Ahora bien, ¿qué implica eso? El Congreso, con todos los defectos que tiene, que yo reconozco, y que también podríamos analizar por qué son, es un reducto de democracia, porque hay una representación nacional, porque se puede fiscalizar al gobierno, porque aún se puede debatir libremente. Hay que proteger ese espacio. El Congreso nos ha permitido elegir al Tribunal Constitucional, bloquear algunas iniciativas como la absurda idea de la Asamblea Constituyente, entre otras, ¿no? Entonces hay que proteger ese espacio democrático que es el Congreso. Y en las elecciones de julio estuvo en peligro porque las fuerzas democráticas, insisto, con todos sus defectos, no lograban ponerse de acuerdo. ¿Y qué pasó? Se lanzó una candidatura independiente que no logró consenso, que lanzó a la doctora Echaíz a la presidencia, y por otro lado sí hubo un cierto consenso con mantener el trato que había con APP y darle la presidencia a la congresista Camones. Entonces, felizmente, esa iniciativa ganó. Claro, no era perfecto porque estaba Helera, estaba Digna Calle y estaba la misma señora Camones que era de APP, y después vamos a ver las consecuencias que eso trajo. Sin embargo, no había ganado el oficialismo y se podía todavía confiar en que esta mesa directiva iba a funcionar. Como todas las carambolas de la política peruana son sorprendentes, insisto en esa palabra, tiempo más adelante apareció un problema judicial con el congresista Helera y tuvo que dejar la tercera vicepresidencia. ¿Y qué pasó? Renovación Popular, el partido que no había podido incorporarse a la mesa directiva de oposición por esta separación que hubo al lanzar a Carmen Echaíz, terminó tomando la tercera vicepresidencia con el congresista Alejandro Muñante. Primer paso de la recuperación del espacio democrático en la mesa directiva. Salió Helera, que no era muy confiable en esa posición, y entró Renovación Popular. Entonces ya hubo más tranquilidad, ¿no? Eso debió pasar desde el principio. Renovación Popular debió estar en la mesa directiva. Sin embargo, Avanza País, el otro grupo, con todos sus defectos, insisto, que mantiene una posición de oposición, no estaba presente. Y acá viene lo que les decía, ¿no? La gran sorpresa y el peligro de APP. APP es el partido del señor Acuña. El señor Acuña siempre termina por meter la pata, por tratar de sacar provecho, por ver la política como una extensión de sus negocios. Y entonces, con esa visión, le pidió a la presidenta del Congreso un favorcito que consistía en promover un proyecto de ley que ya estaba ahí, pero que a él lo iba a beneficiar electoralmente en su campaña para gobernador regional. Esto era irrealizable. Sin embargo, se filtró un audio de esta conversación. Acuña quedó muy mal parado, pero también perjudicó a la presidenta del Congreso de su partido, cosa que inmediatamente aprovechó el oficialismo, encabezado por Bermejo,
para proponer la censura de la presidenta del Congreso. ¿Cómo se habrá arrepentido Bermejo de esto, no? Porque él pensó, con esto nos tumbamos a la mesa directiva y la izquierda toma finalmente la presidencia. Y entonces con esta idea se lanzó a Bellido, el famoso Puca Bellido, que recordemos sus fotos juveniles con símbolos del senderismo, y su investigación judicial por su apología al terrorismo, por haber hecho un homenaje nada menos que a Edith Lagos, una de las lideresas de Sendero Luminoso, en su momento en el Cusco. Entonces, este personaje, que ya incluso ha sido primer ministro, era el candidato de la izquierda, pero aparecieron varias listas, al final fueron 6. Y acá viene la gran sorpresa. La gran sorpresa es que una lista, una candidatura, mejor dicho, como la de José Williams, el general Williams, termina por ganar y pone las cosas en orden, ¿no? Porque Carlos Ceballos, Balcázar, Bellido, Elías, Aragón, eran todas candidaturas pequeñas, ¿no? Supuestamente el candidato del oficialismo era Bellido, pero terminó creciendo Aragón, que pasó a una segunda vuelta con Williams. Ahí se puso la cosa de suspenso, pero al final ganó Williams y se ordenó la cosa como debió ser desde un principio, y es increíble, ¿no? Esa es la mesa directiva que debió surgir de un consenso de la oposición. Tener como presidente al general Williams, Avanza País, Renovación Popular, Fuerza Popular, y claro, queda la señora Dina Calle ahí, pero ya en una minoría. Entonces se salvó el Congreso y tenemos un Congreso con una mesa directiva que garantiza la independencia. Puede a usted que ve este programa gustarle o no gustarle el Congreso de la República, puede pensar que es improductivo, sin embargo es necesario. No hay ningún Congreso que sea comprendido en su naturaleza, porque el Congreso muchas veces la gente no lo entiende, no tiene entre sus fines hacer obras, ¿no? Entonces mucha gente dice, el Congreso no hace obras, es que no le corresponde hacer obras, el Congreso tiene que hacer leyes, y las leyes no se pueden medir muchas veces, no se pueden cuantificar. El Congreso tiene que fiscalizar al gobierno, y esa fiscalización es evidente que la hace, y el Congreso tiene que representarnos, tiene una labor de representación, y entonces eso es lo que tienen que hacer. Hay congresistas buenos y congresistas malos. Y la aprobación del Congreso es complicada porque es la aprobación de 130 personas, ¿no? Entonces, basta que hayan algunos corruptos, algunos impresentables y dañan la imagen de toda la institución. A diferencia de eso, en el Ejecutivo hay un corrupto en la cabeza con una banda criminal debajo, y esa es la diferencia, es un personaje que encarna todo en el Ejecutivo. Eso hay que entenderlo muy bien. Esto para que se entienda la razón de ser del Congreso y la importancia de lo que ha significado esta elección, ¿no? Entonces, las fuerzas democráticas, las fuerzas del centro, las fuerzas de la derecha, que tienen que hacer la oposición al gobierno corrupto de Pedro Castillo y sus aliados de Sendero Luminoso, del Foro de Sao Paulo, del Movadef y de las cloacas de la izquierda comunista, tendrán ahora que verse con un Congreso independiente. Felizmente se han alineado los astros y la cosa ha funcionado bien en el Congreso de la República. Vamos a ver qué cosa sucede de aquí en adelante, ¿no? Williams tiene para 2 legislaturas. En caso de haber una vacancia de Castillo, que es lo que todos esperamos, corresponderá al general Williams ocupar la presidencia de la República como encargado y convocar a elecciones de inmediato. No sabemos si también serán elecciones para el Parlamento, porque también va creciendo y tomando fuerza la idea de adelanto de elecciones y que se vayan todos. Es otra posibilidad, ¿no? Por lo pronto, Fuerza Popular ha declarado a través de su lideresa Keiko Fujimori que ellos estarían de acuerdo con esta posición de irse todos. Hay otros en el Congreso que no quieren, ¿no? Hoy día, en unas declaraciones del congresista Anderson ha dicho algo muy duro, ¿no? Hay algunos que no quieren irse del Congreso y que no quieren adelanto de elecciones porque nunca han tenido un sueldo tan bueno como el que tienen ahora. Eso suena horrible, pero es la verdad, ¿no? Muchos congresistas han pasado de andar pateando latas a ganar 15.000, 20.000 soles mensuales
incluso están endeudados con hipotecas, con autos, y ahora dicen adelanto de elecciones, ¿y qué me hago con mi deuda? Ah, muy bien, ese es un problema personal suyo, pero veremos que el interés nacional está por encima de todo eso. Vámonos a una pausa y luego continuamos. Pedro Castillo se mueve en base a una estrategia que seguramente algún asesor del Foro de Sao Paulo, del G2 cubano o esta gente que lo rodea le ha planteado, ¿no? Y él tiene dos esquemas en los cuales se mueve siempre. El primero es la victimización. Permanentemente se está victimizando porque tiene origen pobre, porque es andino, porque es cholo, porque es profesor, porque X, Y y Z, pero siempre es la víctima. ¿Y es víctima de quién? De los poderosos, de los ricos, de los blancos, de los limeños, del Congreso, de los partidos, de la derecha, de los empresarios, de los millonarios. Entonces él va generando todo un frente de malvados y él es el pobrecito que es víctima de esta especie de coalición de villanos, ¿no? De supervillanos que lo odian y que lo están aplastando. Entonces ese es el primer paso de su estrategia, la victimización. El profesor rural que surgió de la nada, que vino desde abajo, que se hizo solo, todo lo cual es una mentira. Porque para empezar, él es hace mucho tiempo sindicalista y se ha pasado la vida en Lima armando huelgas, ¿no? De campesino nada tampoco, porque ha quedado demostrado que no es así. Rondero tampoco fue. O sea, es una estructura toda hecha sobre una mentira, como su tesis, como su vida, como todo en él. Sin embargo, él ha creado esa imagen del hombre del campo, pobrecito, cholito, que es maltratado. Y mucha gente se sorprende por esto, se deja sorprender por esto y le cree y se identifica con él y dice pobrecito. Pero esto es una estrategia. Entonces yo decía que tiene dos partes esta estrategia de imagen que maneja muy bien, dicho sea de paso, Pedro Castillo. La otra, aparte de la victimización, la otra es mostrarse como una persona conciliadora, dispuesta al diálogo, que también es mentira, porque no hay ningún comunista que quiera el diálogo, no hay ningún comunista que quiera hablar con su oposición, ¿no? El comunista tiende al autoritarismo, al totalitarismo, a la imposición de sus ideas, ¿no? Sin embargo, maneja este discurso, ¿no? Y entonces él constantemente dice, yo les tiendo la mano, ¿no? Yo quiero el diálogo. Y siempre cuando dice, fíjense esto, ¿no? Es curioso, cuando dice yo tiendo la mano, hace este gesto. Y eso es un gesto de un lenguaje no verbal ya perfectamente estudiado, ¿no? La mano extendida es parte de una imagen que se vende. ¿Y esto a qué viene, ¿no? Porque tanto la victimización como esta imagen de persona dialogante y de persona dispuesta a sentarse a conversar con sus enemigos, entre comillas, con la oposición, forma parte de la percepción que él quiere vender. ¿Qué quiero decir con esto? En la política, una cosa es la realidad y otra cosa es la percepción de la realidad, como en todo en realidad, ¿no? Como en todo. Pero en la política principalmente eso funciona muy bien. Una cosa es la realidad, es decir, una cosa es lo que se está haciendo, una cosa es lo que sucede, y otra cosa muy distinta es la percepción de la realidad, es decir, cómo la gente, la sociedad, los espectadores, el pueblo, cómo percibe esa realidad. Finalmente, en esto entra una serie de teorías de la comunicación, etc. Finalmente no importa lo que pasa en la realidad. Lo que importa es cómo se entiende y cómo se percibe la realidad. Pedro Castillo se mueve en ese terreno de la percepción de la realidad, para venderse como una víctima y que a pesar de ser una víctima es dialogante y quiere entenderse con quienes lo persiguen, con quienes lo maltratan, quiere conversar, es capaz de dialogar y de extender la mano. Ahí está el gesto.
Entonces, esto está perfectamente estudiado y eso es parte de una estructura de permanente campaña de posicionamiento de una imagen, ¿no? La víctima, el hombre pobre, el hombre humilde que ha llegado al poder y a pesar de eso sigue siendo maltratado, sigue siendo perseguido, sigue siendo discriminado, pero a pesar de eso también él es capaz de dialogar y capaz de pretender entenderse con quienes lo maltratan de esa forma tan infame y tan denigrante para una persona como él, que es un buen hombre. Cosa que por supuesto no hay que creerle, ¿no? Ya sabemos que es un delincuente y ya sabemos que preside, organiza, dirige una organización criminal, ¿no? Donde está su familia, su entorno más cercano, algunos paisanos que ha colocado en puestos claves y como ministros, y están dedicados a esquilmar el patrimonio nacional, en otras palabras, a robar. Todo eso está ya en manos de la Fiscalía y es cuestión de tiempo que se demuestre y que caiga este gobierno corrupto. Sin embargo, mientras tanto, él sigue jugando con estas dos figuras que estamos mencionando y sigue generando esa percepción en un amplio sector de la población que se identifica con esta idea. Dentro de esta estrategia, ¿no? Cuando se eligió como presidente del Congreso al general José Williams, ¿qué es lo que hizo Castillo? Inmediatamente tuiteó felicitándolo, ¿no? Y augurándole muchos éxitos. Claro, por supuesto, lo hace dentro de este espacio de venta de su imagen conciliadora. Pero ya sabemos que en el fondo debe haber estado furioso. A él no le ha gustado nada que un Chavín de Huántar esté en el Congreso, ¿no? Mientras él, que está de toda la vida vinculado a Sendero Luminoso por el Movadef, por el CONARE, ¿no? Entonces ahora otra vez se encuentra Sendero con el ejército, Sendero con Chavín de Huántar, Sendero en Palacio, Chavín de Huántar en el Congreso. Eso no le gusta nada pues a Castillo, evidentemente. No le gusta nada a Bermejo. ¿Qué dirá Bermejo que ha ocasionado esto al tumbarse a Lady Camones? No, tampoco lo esperaba. Pero como él aplica esa estrategia de la víctima que es conciliadora, le envía primero un tuit en el cual lo felicita y le desea lo mejor, y después de eso un oficio, una carta, invitándolo a dialogar. Ahí la tenemos, ¿no? Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para extenderle mis felicitaciones por su elección como presidente del Congreso de la República. En el marco de la política del gobierno que viene impulsando el Poder Ejecutivo para fortalecer el diálogo, esa es la palabra clave, ¿no? Con el Legislativo, para construir una sola agenda nacional, pensando siempre en la democracia, en el Estado constitucional de derecho y un mejor futuro para todos, le invito a sostener una reunión de coordinación y trabajo en Palacio de Gobierno, según usted disponga. Hago propicia la oportunidad. Bueno, ¿qué podría hablar Castillo? Pues, ¿no? ¿Qué podría proponer? ¿Qué idea tiene del Estado, de la democracia? Un agitador de plazuela como él, ¿no? Que lo único que sabe es tirar piedras y ahora quiere sentarse a dialogar con el general Williams, ¿no? Entonces, eso no es más que manejar las percepciones, ¿no? Ahora mucha gente que se deja sorprender dirá, uy, mira, qué bien Castillo quiere dialogar con el Congreso, quiere entenderse. Mentira, no quiere nada, quiere la foto, ¿no? Entonces, Williams, que ha entendido muy bien esta situación, le responde con otra carta, ¿no? Lo saluda, le hace llegar su gratitud por la felicitación, ¿no? Y le manifiesta sobre su solicitud para reunirse por temas comunes, para previa coordinación con los integrantes de la mesa directiva, lo invita y le pone fecha, el viernes 16 a las 9 de la mañana, para evaluar distintas iniciativas legislativas presentadas por el Poder Ejecutivo, a reunirse en el Congreso de la República, ¿no? Entonces, es una muy buena respuesta, porque además le pone la agenda, ¿no? Le dice de qué van a hablar. Van a hablar de las iniciativas legislativas presentadas por el Poder Ejecutivo y aquellas planteadas por distintos grupos parlamentarios que conforman la agenda legislativa de este periodo anual de sesiones. Es decir, lo centra en la agenda del Parlamento, ¿no? No le deja el espacio para que él venga con sus ideas absurdas ni con ninguna agenda del Ejecutivo. Le dice, vamos a sentarnos a conversar.
sobre los proyectos de ley que el Ejecutivo ha planteado en el Congreso. Primero. Segundo, sobre la agenda legislativa y algunas propuestas del Congreso. Claro, usted quiere dialogar con el Congreso, hablemos sobre los temas del Congreso. No venga con otras cosas. Y segundo, quiere hablar con el Congreso, venga al Congreso. Vamos a coordinar con la mesa directiva para ver la agenda de esta reunión y vamos a ver cómo responde Castillo. Seguramente dentro del plan de victimización va a decir muy bien, como yo soy humilde, voy a ir al Congreso. Seguramente, yo pienso que eso va a ser. Y entonces va a jugar ahí otra vez a lo mismo. Seguramente va a ir caminando con 200 policías, porque le tiene miedo a la gente. Y va a llegar el viernes, se va a tomar la foto. Ese es el único objetivo. El único objetivo de todo esto es la foto con el presidente del Congreso, que la va a difundir pues con todos sus troles, ¿no? Diciendo que es un hombre dialogante, que es un hombre que busca el consenso, que busca reforzar la democracia y que es capaz de dialogar hasta con el Congreso de la República que lo quiere vacar. Esa es la estrategia de Castillo. Eso es lo que quería comentar en este bloque, porque es evidente, ¿no? Es evidente que son como las dos manos de él, ¿no? La victimización y la imagen del hombre conciliador. Veremos en qué termina esta novela y este intercambio epistolar entre Pedro Castillo y el presidente del Congreso de la República. Vámonos a una pausa y luego continuamos con nuestro programa. La última noticia que queremos comentar, lo más reciente, son los cambios de ministros. Pero esto ya es un tema casi de todas las semanas, ¿no? La cantidad de ministros que ha cambiado este gobierno desde que empezó, ¿no? Es como para hacer una antología, un libro, no sé yo, de los cambios de ministros. Recordarán ustedes que ni bien juramentado Pedro Castillo, el primer día no pudo armar un gabinete, no tenía un gabinete, y esa noche se fueron al Ministerio de Cultura, al Centro de Convenciones ahí en Javier Prado, y llegaba uno, salía el otro, al final juramentó un gabinete a medias, no lo habían completado. Fue todo una cosa vergonzosa lo que pasó ese día, y eso que comenzó ese día con un gabinete parchado, sin ministros, todo hecho a medias, se ha mantenido a lo largo de todo el primer año y estos meses del segundo año. Resulta que hay ministros que duran un mes, que duran 15 días, que renuncian, que los votan, no sabemos qué es lo que pasa, pero no dura ningún ministro. Lo mismo pasa con altos cargos en las fuerzas policiales, fuerzas militares, que están siendo manoseados de la peor forma y se les cambia cada rato, ¿no? 5 o 6 comandantes generales en un plazo de un año, lo que es muy preocupante porque eso atenta contra las instituciones y porque no se puede gobernar así. No se puede manejar un ministerio si el ministro se va cada 2 meses o cada 3 meses. Hay que tener en cuenta que si bien hay ciertas políticas permanentes, cada ministro le impone un estilo a los ministerios. Nos guste o no nos guste, es así, esa es la realidad. Entonces, además hay otra cosa, ¿no? Mientras un ministro llega y se instala, obviamente no llega conociendo las cifras, conociendo los detalles, conociendo los problemas en torno al ministerio, en temas administrativos. Hay que pensar en todo eso, ¿no? En los temas de personal. Y claro, mientras el ministro se acomoda, se sienta y se entera de todo esto, pasa un mes y medio, y va avanzando con los asesores que tiene, va avanzando en los temas cotidianos. Y cuando ya más o menos está enterándose de cómo es la cosa, lo cambian. Y viene otro que inicia el mismo proceso, se empieza a enterar, se empieza a sentar en el lugar del ministro, empieza a enterarse qué hay en la cartera, empieza a saber sobre los problemas del presupuesto, los problemas administrativos, los temas de personal, los temas de las regiones, asuntos internacionales que también hay. Y cuando ya más o menos empieza a comprender el asunto, pasa un mes, 2 meses, lo cambian. Entonces, así no se puede gobernar, así
no se puede manejar nada, ni siquiera una institución privada. Usted se imagina si tiene un negocio, si tiene una empresa, y cada 2 meses cambia el gerente, cada 2 meses cambia el administrador, un negocio por muy pequeño que sea, ¿no? Imagínese una tienda o una estación de servicio, un taller de mecánica, que tenga un administrador o que tenga un gerente y que cada mes lo cambie. Pasa lo mismo, mientras ese hombre se sienta en el cargo y se entera cómo funciona el negocio, y se entera cómo es la competencia, y se entera cómo se manejan las finanzas, cuánto ingresa, cuánto sale, cuánto se paga, y otro lo cambia, nunca va a funcionar el negocio. Podemos hacer un paralelo con los ministerios. Acá tenemos ministros de 30 días, de 40 días, de 2 meses, permanentemente. El último caso ha sido el de Rodríguez Mackey en la Cancillería, que además es un caso único y raro, ¿no? Porque para empezar Rodríguez Mackey renunció a sus ideales y renunció a todo por ponerse un fajín, ¿no? Porque él estaba en todos los chats contra el gobierno, declaraba contra el gobierno, habló en contra de la elección de Pedro Castillo y fue uno de los que fundamentó la idea del fraude. Luego de eso fue un opositor permanente al gobierno, hasta que le dijeron, oye, ¿quieres ser ministro? Entonces se olvidó de todo, ¿no? Y aplicó esa vieja frase de Groucho Marx, ¿no? Cuando dijo, estos son mis principios, ahora si no le gustan tengo otros. Claro, eso es lo que hizo Rodríguez Mackey, ¿no? Esta es mi posición, ahora si voy a ser ministro, tengo otra. Y se puso el fajín, y claro, ¿cuál es la idea, no? Entonces, ya soy canciller, ya lo tengo en mi currículum. Es un poco lo que piensan muchos de los que se suben al carro de este gobierno desastroso, ¿no? Están 1 mes, 2 meses como ministros, luego pueden acceder a cargos internacionales diciendo que han sido ministros de Estado, ¿no? He sido canciller, he sido tal cosa, y se van a trabajar a cargos importantes en ONGs porque el currículum cambia, ¿no? No es lo mismo ser un abogado de un estudio tal, tener un cargo en alguna institución importante, que decir he sido canciller de la República o he sido ministro de Economía o de lo que sea, ¿no? Eso abre muchas puertas. Entonces, Rodríguez Mackey llegó así y duró 34 días. Pero, ¿por qué ha salido? Es lo extraño, ¿no? Porque si él fue capaz de renunciar a todos sus principios para ser ministro, no vengan ahora con el cuento que se va por principista. Algo ha pasado ahí, ¿no? Y algo extraño ha pasado porque él dice por la Convención del Mar, por el tema de la República Árabe, de los del Frente Polisario, por el asunto de Escazú. Es muy raro, ¿no? Y después de eso vuelve Landa, que ahí lo tenemos en pantalla. Landa, que es parte de la cuota caviar en el poder, ¿no? Y Landa, que se había ido hace poco y regresa, entonces no sabemos qué clase de puerta giratoria, qué es esto, que uno entra, otro sale, vuelven. Todo es una vergüenza, todo es un desastre, ¿no? En una conversación con Ángel Delgado, él me comentaba que posiblemente a Landa lo han traído por sus contactos internacionales y porque podría abrir la puerta de algunas cortes internacionales para proteger a Castillo en casos de vacancia y todo esto. Puede ser, ¿no? El otro que ha sido cambiado es Alencastre, que es también un desastre, ¿no? Porque ¿cómo es posible? Los temas del agro están cada día peor, ¿no? No hay la urea, no hay los fertilizantes, se tiran la pelota unos a otros, y Castillo sigue hablando en las provincias que va a traer la urea, mientras la señora Jenny Ocampo, que nadie la conoce, que parece que ha trabajado en el Ministerio de la Producción, es la nueva ministra de Agricultura, en un momento crítico, ¿no? En que la empresa italiana que iba a ser la proveedora de la urea se ha retirado diciendo que está siendo extorsionada y presionada por la mafia que nos gobierna. Eso es lo que ellos saben hacer. Entonces Alencastre se va con el rabo entre las piernas, no logró hacer nada, el agro sigue abandonado. Este es el gobierno del agro, el gobierno de los pobres, el gobierno del campo, de los campesinos, de la segunda reforma agraria, y miren el desastre que han logrado, ¿no? El próximo año vamos a tener problemas muy serios con lo que está pasando ahorita en el agro. Ahora mismo los precios se han incrementado enormemente, se inicia la escasez de papa,
la escasez de limón, productos básicos, productos elementales, ¿no? ¿Qué va a ser la alimentación de los peruanos en los próximos meses? Este es el gobierno del pueblo, ¿no? Los precios de la papa están incrementando enormemente y ni siquiera en el Valle del Mantaro, que es el más grande productor de papa, se puede mantener los precios porque no hay producción, porque hay escasez, ¿no? Los precios de las papas han subido de 3, 4 soles a 7, 8 soles. Esa es la realidad del gobierno del pueblo. Esa es la realidad del gobierno que decía no más pobres en un país rico. ¿Qué está logrando hacer? Cada vez más pobres y cada vez más hambre, cada vez más gente que come menos, cada vez más gente que ve que su sueldo alcanza para menos, ¿no? Ahí donde usted compraba antes 10 panes, ahora compra 5. Antes donde llenaba el tanque del auto de gasolina, ahora no llega ni a la mitad, ¿no? Entonces esa es la realidad de este gobierno, ¿no? Muy pronto nos daremos cuenta de esta realidad cuando todo este embalse que se está produciendo estalle y nos veamos en una situación de enorme crisis producida por la incapacidad y por la corrupción indescriptible del gobierno de Pedro Castillo y sus cómplices. Vámonos a una pausa y retornamos. Se cumplieron 30 años de la captura de Abimael Guzmán. Abimael Guzmán, como sabemos, es uno de los más sanguinarios y más crueles terroristas en la historia del mundo, no solamente del Perú. Y para desgracia nuestra, nació en el Perú y ocasionó la muerte de miles de peruanos inocentes. Él fue capturado luego de un trabajo de inteligencia por la Policía Nacional y hace poco murió en prisión luego de cumplir su condena. Pero obviamente los 30 años de este acontecimiento eran motivo de reflexión y de conmemoración, porque esos 30 años son importantes. La captura de Abimael Guzmán marca un hito en la historia del Perú. Es importante divulgar este tema porque muchos jóvenes no lo saben. Muchos jóvenes han sido deformados en los colegios por una educación tomada por la izquierda, por los grupos, por el Movadef, por radicales del SUTEP como Pedro Castillo, y piensan que Abimael Guzmán era un personaje romántico que quería reivindicar a los pobres y luchaba por la justicia social. Nada más falso, era un asesino sanguinario y un terrorista enemigo del Perú que causó decenas de miles de muertos entre los peruanos. Entonces su captura es un momento muy importante porque es el inicio de la pacificación del Perú. Y 30 años es un aniversario muy importante y se ha celebrado de diferentes formas, ¿no? Ha habido una marcha grande en Miraflores, ha habido una actividad importante en Surquillo, frente a la casa donde fue capturado este asesino. Y también hubo una conmemoración oficial donde estuvieron representantes del GEIN, del grupo de inteligencia que trabajó en la captura de Abimael Guzmán. Y hasta este lugar llegó Pedro Castillo. ¿Y qué pasó? Los miembros del GEIN que estaban en la tribuna oficial se fueron porque consideraron que no era correcto compartir el espacio con este hombre que está vinculado con facciones de Sendero desde siempre, ¿no? Porque sabemos muy bien cómo Pedro Castillo, cuando hizo su huelga magisterial el año 19, trascendió, y eso lo puede buscar cualquiera en internet, fue público, que era financiado por el Movadef, y el Movadef es Sendero, ¿no? Ahí está José Luis Gil cuando se retira, y le grita a viva voz que renuncie, ¿no? Le dice que renuncie a Pedro Castillo, es uno de los líderes de este grupo, y luego vemos cómo todos los demás se empiezan a retirar en un desaire público, ¿no? La tribuna se queda prácticamente vacía porque ahí estaban todos estos oficiales. Vamos a ver, miren ustedes cómo se van retirando. Todos ellos se van porque no quieren
compartir este momento de conmemoración de un momento histórico, heroico, importante, con alguien que está identificado con justamente la captura del país por estas fuerzas terroristas, ¿no? Castillo nunca ha deslindado con esto. Castillo está identificado con el Movadef, siempre ha estado identificado con el Movadef. Es más, según el cuaderno de registro de visitas de Palacio de Gobierno, siendo presidente, se ha seguido reuniendo con esta gente. Él tiene el respaldo de lo que podríamos llamar el neosenderismo. Entonces, obviamente, estos hombres heroicos que lucharon contra el terrorismo y que desbarataron la cúpula del Sendero Luminoso y capturaron al asesino Abimael Guzmán, no iban a estar sentados viéndole la cara a Pedro Castillo, que es un aliado de ellos, ¿no? Entonces se fueron. Esta actitud ha sido en algunos casos incomprendida o mal vista, porque algunos dicen que ofende la dignidad presidencial, y también, eso sí puede ser verdad, puede ser usada por Castillo para victimizarse más, ¿no? Cuando él viaja a provincias siempre se victimiza y dice que lo maltratan. Entonces, por él y por toda su horda de troles que tiene pagados con nuestro dinero en las redes sociales, y por toda una red de radios alternativos en provincias, así como les llaman ahora, él puede aprovechar esto para victimizarse. Sin embargo, mi opinión personal es que era una posibilidad, ¿no? No querían compartir con él ese momento, no querían sentirse identificados con él. A pesar de que él venía supuestamente a hacerles un reconocimiento, no era la persona que lo tenía que hacer. En cuanto a la dignidad presidencial, a que representa a la nación, etc., el propio Castillo ha denigrado esta institución. El propio Castillo, con sus hechos, con sus actos, ha denigrado la presidencia de la República a niveles nunca antes vistos. Entonces, era una posibilidad y se concretó. No compartieron con él y sufrió un desaire, yo creo que muy bien merecido. Hablando de desaires, hay otro tema interesante que ha ocurrido esta semana. El Ministerio de Cultura no tuvo mejor idea que proponer para premiarlo como personalidad de la cultura a Tulio Loza. Tulio Loza es un humorista de muchos años, lo recordamos de toda la vida, que él es natural de Abancay y siempre representó al Cholo, ¿no? Él era el Cholo de Acero Inoxidable, Nemesio Chupaca era su nombre del personaje, y su otro personaje era Camotillo el Tinterillo, pero siempre era este personaje andino pícaro, gracioso, ¿no? Y ha tenido mucho éxito durante muchos años con estos personajes. Pero obviamente en el último año, desde que ha vuelto con Camotillo el Tinterillo a las ondas de la televisión a través de Willax, él se ha mostrado en oposición al gobierno y muchas veces con mucha fuerza y de una manera muy dura. Entonces llama la atención que precisamente este gobierno lo quiera condecorar, lo quiera premiar, ¿no?, como personalidad destacada de la cultura. Por supuesto, como era evidente, él no ha aceptado. Vamos a ver un pequeño video donde él rechaza el premio y luego lo comentamos. Pero estando en veredas políticas opuestas, aceptar tal reconocimiento sería cargar con toda la mochila de corrupción que nunca terminan de aclarar. Y Franco, la verdad es que este pechito ya está viejo para que lo quieran volver niño otra vez. Franco, a este lorcho no lo compra nadie, ni se casa con nadie. Venimos dando pelea contra los políticos mal ensamblados desde hace 6 décadas y monedas, y en todo este tiempo puedo decir que el Perú ya me condecoró. No con un diploma ni una medalla, sino con el abrazo de un lorcho agradecido en la calle. No hay mayor condecoración que esa. Bueno, hay que felicitar la coherencia de Tulio Loza, ¿no?, que
Obviamente hay otros que hubieran corrido, ¿no?, por una condecoración como personalidad de la cultura. Sin embargo, él ha tenido la coherencia y la inteligencia de darse cuenta que esa condecoración no valía nada. Ningún reconocimiento de este gobierno vale nada, como el gobierno no vale nada, como Castillo no vale nada. Entonces, una muestra de coherencia de Tulio Loza, de inteligencia, que lo mantiene vigente y lo hace ser más valioso aún que con la premiación, ¿no? Porque estos premios utilizados políticamente ya sabemos a lo que apuntan, ¿no? Apuntan a comprar conciencias, a silenciar opositores, ¿no? Claro, después de que el gobierno lo condecora a uno y lo premia, ya difícilmente lo va a criticar. Esa es la idea que tienen estos funcionarios de medio pelo que hay ahora en los ministerios, ¿no? Entonces piensan que repartiendo medallitas y diplomas van a comprar el silencio de algunos opositores. Claro, han comprado en el Congreso a varios, ¿no?, a varios de diversos partidos, los niños a los que hace alusión el gran Tulio Loza, que se han vendido fácilmente por obras y por diferentes prebendas y cosas que son ya de público conocimiento. Sin embargo, hay que felicitar, reitero, hay que felicitar a Tulio Loza por su entereza, por su coherencia en este momento, que lo enaltece más que un premio de este gobierno. Eso es importante. Nada que provenga de este gobierno va a dignificar a nadie, porque es un gobierno corrupto y podrido. En fin, será hasta la próxima semana. Nos tenemos que despedir. El programa ha llegado a su fin. Nos veremos el próximo miércoles, como siempre, por VHTV, por la Coordinadora Republicana y por las redes y la página de laabeja.p. Buenas noches.